En solo 20 minutos, el convertidor Bessemer era capaz de transformar 500 toneladas de hierro en acero. Este proceso, que antes exigía un día entero de arduo trabajo de artesanos expertos, que implicaba calentar, remover, recalentar y remover repetidamente, ahora concluía más rápidamente que preparar una comida. Espera, eso no suena peligroso, parece ser un avance. Sin embargo, hay un detalle que omitieron. Para 1910, operar el convertidor Bessemer estaba asociado con la mayor tasa de mortalidad entre todas las ocupaciones en la industria siderúrgica estadounidense. Su peligro superaba el de los altos hornos, las laminadoras y, de hecho, cualquier otra operación industrial en todo el país. Los obreros tenían un dicho al respecto. Aquí un hombre muere con bastante frecuencia. ¿Cómo pudo una máquina fundamental en el desarrollo de Estados Unidos, responsable de construir cada ferrocarril, rascacielos y puente que hayas cruzado, convertirse simultáneamente en el entorno de trabajo más letal de la historia industrial? Permítanme demostrarlo. Visualicen un recipiente de acero de 6 metros de altura, con forma de huevo, lleno de hierro fundido que emite una luminiscencia naranja a 15 grados. En el momento en que se abre la válvula de aire, explota en una columna de fuego volcánico de 12 metros de altura. Su rugido es audible desde 8 kilómetros de distancia. La tierra tiembla y la escoria incandescente desciende como una lluvia de meteoros. Incluso a una distancia de 15 metros, su cara se ampollará. Además, una vez que la reacción comienza, no se puede detener. No hay parada de emergencia. No hay margen para errores. Esta formidable máquina continúa su proceso ardiente hasta su finalización durante más de 3 décadas, desde la década de 1880 hasta la de 1900. Este aparato no solo moldeó los cimientos de la América industrial, sino que también destruyó por completo las vidas de los hombres que lo operaban. Los trabajadores soportaban turnos de 12 horas, 7 días a la semana, con un calor de 54 grados Celsius, ganando apenas $10 a la semana, sin representación sindical. Un solo error, un cálculo erróneo de la llama por solo 30 segundos podría resultar en 30 toneladas de acero fundido erupcionando por el suelo de la fábrica. Sin embargo, lo que realmente les impactará es esto. El día más fatal en la historia del convertidor Bessemer no se debió a la maquinaria en sí, sino a sus propietarios. En una mañana de verano de 1892, 10 vidas se perdieron durante un enfrentamiento entre obreros e investigadores privados, dejando cadáveres a la deriva en el río Monongahela y paralizando el movimiento sindical durante toda una generación. Al final, comprenderán cómo este monstruoso aparato de acero con forma de huevo construyó la América contemporánea. Entenderán el verdadero costo de mantener a este gigante y comprenderán por qué los obreros que intentaron resistir finalmente lo perdieron todo. Esta narración explora el convertidor Bessemer, una máquina que transformó el hierro en acero y redujo a los individuos a meras estadísticas. Si estas historias te resultan interesantes, por favor, considera apoyar este canal suscribiéndote y dándole a me gusta. Gracias por tu apoyo. Ahora volvamos a las duras realidades de la historia. Estamos en Pittsburgh, Pensilvania, en 1875, en un lugar conocido como el Huevo del Infierno. La atmósfera estaba densa con el olor a azufre y humo de carbón. Andrew Carnegie, un inmigrante escocés que había ascendido de operador de telégrafos a un poderoso magnate ferroviario,
Estaba a punto de apostarlo todo por una pieza de maquinaria de la que la mayoría de los estadounidenses nunca había oído hablar. Estaba construyendo la acería Edgar Thomson en Braddock, ubicada a las afueras de Pittsburgh. En el corazón de esta instalación se alzaba una estructura de 20 pies de altura con forma de huevo, fabricada con placas de acero remachadas y revestida internamente con arcilla refractaria. Se le llamó convertidor Bessemer, y Carnegie estaba convencido de que lo convertiría en el hombre más rico de América. Su convicción resultó ser correcta. El convertidor fue una invención de Henry Bessemer, un inglés, que data de 1856, aunque un estadounidense llamado William Kelly había estado experimentando con un concepto similar en Pittsburgh desde 1847. Kelly se refería a su método como ebullición por aire, mientras que Bessemer proclamó el suyo como una revolución. Ambos hombres intentaban resolver el mismo dilema aparentemente imposible: ¿cómo convertir el arrabio quebradizo, que era barato pero inútil para cualquier cosa que requiriera resistencia? El objetivo era transformarlo en acero, el metal más fuerte conocido por la humanidad, sin incurrir en costos inmensos o requerir un mes de trabajo por cada lote. Antes de la innovación de Bessemer, la producción de acero era un oficio artesanal especializado. Pudeladores expertos calentaban el hierro en pequeños crisoles, lo agitaban manualmente, lo recalentaban y luego lo volvían a agitar durante días. Demandaba 24 horas de trabajo agotador para producir solo 1 tonelada de acero forjado, el material de alta calidad con el contenido preciso de carbono. Este proceso era increíblemente caro y consumía aún más tiempo. Era un bien de lujo, utilizado para artículos como hojas de cuchillo y resortes de reloj, no para la construcción de puentes. El problema principal era que el hierro en bruto contenía una cantidad excesiva de carbono, lo que lo hacía quebradizo. Sin embargo, eliminar este carbono requería un calor, tiempo y esfuerzo físico considerables. El enfoque tradicional simplemente no podía escalar. América estaba experimentando una rápida expansión hacia el oeste, con ferrocarriles abriendo caminos a través de montañas y vastas praderas. Las ciudades se expandían rápidamente hacia el cielo. La nación requería grandes cantidades de acero asequible y de producción rápida. Los métodos existentes eran insuficientes. Aquí es donde el convertidor Bessemer entró en escena. Carnegie conoció a Henry Bessemer durante un viaje a Inglaterra en 1873. Lo que presenció en ese taller de Sheffield alteró fundamentalmente su perspectiva. El método de Bessemer no requería combustible, agitación manual, ni siquiera artesanos altamente cualificados. Su único requisito era el aire. Aire frío, forzado a través de hierro, fundido en una presión de 20 a 35 libras por pulgada cuadrada. El oxígeno del aire se combinaría entonces con el carbono, el silicio y el manganeso presentes en el arrabio, incinerándolos mediante una reacción química violenta y autosostenible. El intenso calor generado por la oxidación mantuvo el hierro en estado líquido, eliminando la necesidad de cualquier fuente de combustible externa. De principio a fin, todo el procedimiento duró entre 10 y 20 minutos. Una tarea que antes requería 100 trabajadores durante todo un día, ahora podía ser realizada por una máquina en solo 20 minutos. A su regreso a Pensilvania, Carnegie estableció su primera instalación Bessemer en Braddock en 1865. Otras figuras de la industria del acero pronto emularon sus acciones.
Para el año 1883, los convertidores Bessemer en América procesaban 1.5 millones de toneladas de acero anualmente, lo que representaba el 88% de la producción total de acero en los Estados Unidos. La nación había entrado en una era que la prensa denominó la era del acero. Pero nadie anticipó el espectáculo cuando esta bestia cobró vida. Durante la prueba inicial del convertidor de Carnegie en Edgar Thomson, los trabajadores observaron desde la distancia cómo el recipiente de 20 pies, con forma de huevo, se inclinaba de lado. Arrabio líquido, incandescente y anaranjado, fluyó por la abertura superior. Posteriormente, el convertidor giró de nuevo a su posición vertical. Un ingeniero activó entonces una válvula. Aire a presión se precipitó a través de conductos, descendió por los muñones huecos que sostenían el recipiente y finalmente ascendió a través de 12 pequeñas aberturas conocidas como toberas. Estas boquillas estaban incrustadas en el revestimiento de arcilla en la base del convertidor. Durante un breve período no se observó actividad. Después, la superficie del hierro líquido comenzó a vibrar y aparecieron burbujas. El aire ascendió con fuerza a través de 500 toneladas de metal fundido, con el oxígeno atacando y descomponiendo impurezas como el carbono, el silicio y el manganeso. El proceso pasó de inerte a catastrófico en menos de 60 segundos. El fuego brotó de la abertura del convertidor. No eran llamas menores, sino un pilar atronador y en espiral de infierno blanco y naranja, que alcanzaba los 40 pies de altura, arrojando chispas y escoria líquida por todas partes. La tierra vibró. El sonido producido era un bramido ensordecedor y abrasivo, similar a un tren de carga confinado dentro de un tambor, audible a muchas millas de distancia. Los observadores describieron su apariencia como la de un cráter volcánico. Henry Bessemer, habiendo presenciado su prueba inicial en Inglaterra años antes, documentó que el convertidor se transformó en un volcán real en plena erupción activa. La escoria líquida descendió sobre los tejados de zinc adyacentes. Era imposible acercarse y nadie podía detener el proceso. El inmenso aparato se vio obligado a agotarse. Durante un periodo de 10 a 20 minutos, el convertidor rugió. Los trabajadores monitoreaban el tono de la llama. Esto indicaba cuando había concluido el proceso. Una vez que el carbono se había consumido y el color era óptimo, se cortaba el suministro de aire. Luego se reintroducía una cantidad precisa de carbono y manganeso para lograr el grado de acero deseado, y todo el recipiente se inclinaba para descargar el acero fundido en las cucharas de colada que esperaban. La gente común nunca había presenciado tal espectáculo. A medida que se corría la voz de que la fábrica de Carnegie estaba funcionando, multitudes se congregaban fuera de la instalación de Braddock después del anochecer para observar cómo se iluminaba el cielo. Los periodistas lo aclamaron como el procedimiento industrial más asombroso jamás observado. Un reportero en particular escribió: «Posee belleza y terror simultáneamente, como presenciar la génesis de un mundo nuevo». Sin embargo, este esplendor conllevaba un precio tácito, ya que el convertidor, capaz de completar en 20 minutos lo que a artesanos expertos les llevaba un día entero, requería elementos ausentes en las técnicas antiguas: velocidad, calor intenso y una cercanía continua a un aparato que, una vez activado, carecía de un interruptor de apagado y no dejaba margen para errores.
¿Qué implicaciones tenía esto para las personas responsables de su funcionamiento? Bajo tales circunstancias, ¿cuál era la duración máxima que un físico humano podía soportar? Habían construido esta formidable entidad. El desafío subsiguiente era operarla sin causar muertes. Apodado la garganta del dragón, el convertidor Bessemer trascendía la mera maquinaria. Representaba un instrumento meticulosamente diseñado que desafiaba los principios mismos de la física. Mantener su funcionalidad implicaba existir dentro de su zona de impacto. Analicemos el objeto que tienen delante. El recipiente en sí era un cilindro de pies de altura parecido a un huevo apoyado sobre su base más ancha. Los convertidores americanos iniciales eran capaces de procesar entre 5 y 10 toneladas de arrabio líquido por lote. Ese era el término que usaban para cada ciclo de producción. Alrededor del cambio de siglo XX, los grandes convertidores en la planta de Homestead, de Carnegie y otras fábricas importantes manejaban entre 15 y 30 toneladas simultáneamente. Su superficie exterior consistía en placas de acero unidas por remaches. Inicialmente, en el proceso Bessemer ácido, el revestimiento interno, de un grosor similar al de un pulgar humano, estaba hecho de arcilla refractaria. Sin embargo, después de 1878, tras el descubrimiento del químico inglés Sidney Gilchrist Thomas sobre cómo extraer fósforo del hierro, fue sustituido por dolomita o caliza en el proceso Bessemer básico. Este revestimiento crucial necesitaba soportar temperaturas superiores a los 3000 grados Fahrenheit sin fracturarse ni licuarse. Sin embargo, no lo lograba por periodos prolongados. El revestimiento sufría un desgaste continuo. El enfoque de Carnegie, denominado hard driving, conducción forzada, implicaba operar los convertidores más allá de sus especificaciones de diseño. Esto significaba consumir rápidamente el revestimiento refractario, más rápido de lo considerado seguro, y luego reemplazarlo, priorizando la velocidad sobre la durabilidad y la eficacia sobre la prudencia. En 1915, un ejecutivo de la industria del acero observó que el proceso Bessemer, en su búsqueda de la máxima producción, había transformado las operaciones de los altos hornos en una profesión altamente peligrosa, mientras que anteriormente había sido comparativamente segura. Un par de ejes horizontales sustanciales, conocidos como muñones, sostenían el convertidor. Estos eran ejes de acero huecos que permitían que el recipiente completo girara. Además, uno de los muñones servía como entrada de aire. El aire presurizado, con un rango de 20 a 35 y entraba a través de la tubería de soplado. Pasaba por el muñón, descendía a la caja de viento, un compartimento en la base del convertidor, y luego se dispersaba uniformemente a las toberas. Estas pequeñas toberas impulsaban el aire hacia arriba en el baño de metal líquido. Esto inicia una reacción en cadena. El aire entra en contacto con el hierro fundido, el oxígeno reacciona con el carbono y el carbono luego se quema, formando gas monóxido de carbono. El gas sale con fuerza, expulsando escoria y chispas. El hierro restante experimenta un aumento de temperatura. Casi desprovisto de carbono, permanece en estado líquido únicamente debido al proceso exotérmico. Toda la mezcla se agita y burbujea intensamente, pareciendo una olla a punto de estallar. Las llamas brotan de la parte superior, transformando el convertidor en lo que se describió como una bomba controlada.
Sin embargo, esta noción de control era engañosa. Una vez que se abría la válvula de aire, la reacción procedía de forma autónoma. Era imposible detener el proceso una vez que comenzaba, ni tampoco podía desacelerarse sin comprometer todo el lote. Oh. El único recurso era observar la llama y sus tonalidades cambiantes, de un blanco vívido a medida que el silicio y el manganeso se quemaban, pasando a un blanco anaranjado cuando el carbono se encendía, y finalmente a un naranja apagado a medida que el carbono disminuía, y esperar que tu sincronización fuera precisa. Terminar el suministro de aire prematuramente resultaría en hierro quebradizo, rico en carbono y propenso a fracturarse bajo presión. Por el contrario, cortarlo demasiado tarde significaba una combustión excesiva de carbono, produciendo hierro débil casi puro e inadecuado para la venta como acero. El plazo óptimo para esta operación era de apenas minutos, ocasionalmente segundos, y la responsabilidad de esta elección crítica recaía en una sola persona, el soplador. Situado en una plataforma a 15 pies sobre la base del convertidor, el soplador monitoreaba la llama a través de un cristal tintado y gafas que ofrecían una reducción mínima del deslumbramiento. Al carecer de termómetro, análisis químico o pantalla de computadora, dependía únicamente de su vista, experiencia e intuición. Si se ejecutaba a la perfección, Carnegie Steel amasaba una fortuna. Sin embargo, cualquier error convertía 30 toneladas de hierro en chatarra inútil. Un error de cálculo catastrófico, como sobrecalentar el recipiente, dañar su revestimiento o permitir que el hierro fundido se mezclara con agua, provocaría una explosión, cobrándose la vida de todos en un radio de 30 metros. Las personas que tomaban estas decisiones críticas trabajaban en turnos de 12 horas a temperaturas de 49 grados Celsius, con su único equipo de seguridad siendo un delantal de cuero y un paño cubriendo sus rostros. Ahora, centremos nuestra atención en el lugar de estos acontecimientos. Pittsburgh, en las últimas décadas del siglo XIX, distaba mucho de ser un paisaje pintoresco. Más bien, se erigía como una herida abierta de la industrialización. Las aguas del río Monongahela estaban ennegrecidas por el polvo de carbón y los vertidos químicos. La atmósfera estaba tan cargada de humo que las farolas permanecían encendidas incluso a mediodía. Las fábricas funcionaban sin parar, 24 horas al día. A los trabajadores se les concedía un único día festivo al año, el 4 de julio, trabajando 7 días a la semana durante 364 días al año. El propio Carnegie impuso esta política, impulsado no por patriotismo, sino por la realidad económica de que un solo día de cierre era más rentable que las negociaciones continuas sobre días festivos con los sindicatos. Dentro de estas plantas industriales, las condiciones de trabajo eran verdaderamente inimaginables. Durante los meses de verano, las temperaturas en el suelo del convertidor se disparaban a 54 grados Celsius. En invierno, el acto de abrir las enormes puertas para disipar el calor creaba fluctuaciones de temperatura tan extremas, de 54 grados Celsius en el interior a 7 grados Celsius en el exterior, que se decía que dañaba los pulmones. En 1894, un obrero en Homestead observó: rara vez se ven hombres mayores trabajando aquí. La combinación de turnos prolongados, esfuerzo físico intenso y variaciones bruscas de temperatura agotaba rápidamente a las personas. Un sociólogo que estudió estas fábricas acuñó la frase vejez a los 40
para describir el fenómeno. El propio aparato convertidor requería un equipo especializado de trabajadores. Un soplador era indispensable, la persona responsable de regular la válvula de aire y discernir el momento preciso para detener el soplado, interpretando el comportamiento de la llama. Además, se requerían fundidores, vertedores y operadores de cuchara para transferir el acero recién producido. Se requería personal para reparar el revestimiento entre ciclos de producción, lo que implicaba arrastrarse dentro del recipiente aún caliente con recipientes de arcilla refractaria húmeda. Luego la aplicaban a mano todo mientras las paredes interiores emitían suficiente calor como para cocinar alimentos. Además, los peones eran esenciales, predominantemente inmigrantes no cualificados, encargados de palear escoria, transportar chatarra y realizar cualquier otra tarea agotadora que se resistiera a la mecanización. Curiosamente, cada puesto tenía su propio apodo único. El soplador se ganó el título de artista porque todo el proceso de fabricación dependía de su discernimiento. Un soplador competente poseía la capacidad de percibir la cadencia del convertidor y descifrar las señales de la llama como si fueran un lenguaje hablado. A los hombres letales se les conocía como los condenados, porque un solo paso en falso o una caída en el suelo resbaladizo cubierto de escoria resultaría en ser sumergido por 30 toneladas de acero fundido. Mientras tanto, las cuadrillas responsables de reparar el revestimiento refractario entre ciclos de producción eran conocidas como los hombres de arcilla. Estos individuos experimentaban las vidas más cortas de todo el personal de la fábrica. El propio aparato convertidor fue bautizado como el dragón por los trabajadores, mientras que otros lo llamaban el huevo del infierno. En las instalaciones más peligrosas, caracterizadas por las tasas de accidentes más altas, adquirió otro apodo, el hacedor de viudas. Esto no era una broma. Bastaba con preguntar a las familias afectadas. La tarea de mantenimiento resultó ser una pesadilla absoluta. El revestimiento refractario solía soportar unas 50 coladas antes de requerir su completa retirada y reemplazo. En consecuencia, cada pocos días, las cuadrillas de trabajo se veían obligadas a detener las operaciones, permitiendo que el convertidor se enfriara lo suficiente como para evitar la incineración inmediata al entrar, pero aún conservando el calor suficiente para cocinar carne. Después de esto, el revestimiento desgastado tenía que ser cincelado con martillos y palancas. Esta labor se realizaba en la penumbra, iluminada únicamente por linternas, dentro de una cámara de acero de 6 metros que seguía emitiendo suficiente calor como para causar desorientación en cuestión de segundos. La atmósfera estaba saturada de polvo, compuesto por sílice, dolomita y óxido de hierro, que también se infiltraba en los pulmones. Se inhalaba con cada respiración y durante días después, las personas lo expulsaban como esputo negro. La silicosis, la enfermedad pulmonar, provocada por la inhalación de este polvo en particular, estaba tan extendida entre las cuadrillas de revestimiento que dejó de ser reconocida como una enfermedad industrial. En cambio, simplemente se aceptaba como un componente intrínseco de su empleo. Aceptaste el puesto sabiendo que tus pulmones solo durarían otras 2 décadas si la fortuna te favorecía. Sin embargo, mantener el revestimiento ni siquiera era la tarea más arriesgada.
Los cojinetes de soporte de los muñones requerían lubricación manual cada 6 horas, incluso mientras el convertidor estaba en funcionamiento. Un trabajador se maniobraba debajo del recipiente que giraba continuamente, llevando un cubo de grasa y un cepillo de mango largo, extendiendo su brazo hacia la maquinaria a escasos centímetros del eje giratorio para recubrir los cojinetes. Si el convertidor se volcara repentinamente, algo común cuando los sistemas hidráulicos fallaban o la escoria acumulada alteraba su punto de equilibrio, serías aplastado al instante. No había aviso previo ni posibilidad de escapar, solo toneladas de acero y hierro cayendo sobre ti como un juicio divino. ¿Cuál era el número de muertos por tales incidentes? Las fábricas nunca llevaban registros. En 1893, un empleado de la planta de Carnegie en Homestead declaró inequívocamente: "La vida de un hombre se extingue aquí con bastante frecuencia. Ocasionalmente, una cadena se rompe, una cuchara se vuelca y el hierro fundido erupciona. A veces, la escoria fundida caía sobre un trabajador. Naturalmente, si las operaciones transcurren sin problemas y un individuo permanece vigilante, entonces todo está bien. Sin embargo, consideren la situación después de haber trabajado un turno de 12 horas sin descanso, esforzándose sin cesar, con todos agotados y lentos. Ese es un escenario completamente diferente. Agotados y letárgicos. Tales eran las condiciones en el sector siderúrgico estadounidense durante las décadas de 1890 y principios de 1900. Jornadas laborales de 12 horas, sin pausas, salvo los breves 3 a 5 minutos, asignados para la lubricación de la maquinaria. Los trabajadores consumían sus comidas durante esos breves intervalos, suponiendo que lograran comer algo. John A. Fitch, un sociólogo que investigaba Homestead en 1910, documentó que numerosos obreros no traían comida alguna, careciendo de la oportunidad de comer. William McQuaid, quien trabajaba en una laminadora de chapas, aclaró en 1893: "Nuestra única parada es para la lubricación del motor. Durante este proceso de engrase, comían. Al menos una parte de los jóvenes. Muchos de los trabajadores de la fábrica, de hecho, no llevaban provisiones para comer en absoluto". En 1890, el salario semanal de un trabajador siderúrgico típico era de aproximadamente 10 ceros, apenas superando el umbral de pobreza anual de $500. Los ingresos anuales de Andrew Carnegie por sí solos equivalían a las ganancias totales de casi 4,000 trabajadores siderúrgicos. En cuanto a los peligros, para 1910, el convertidor Bessemer registraba la tasa de mortalidad más alta entre todas las divisiones de la industria siderúrgica estadounidense. Esto superaba los altos hornos y las laminadoras. El convertidor era el más mortífero. Sin embargo, durante la mitad del año, y ocasionalmente por períodos prolongados, los trabajadores sostenían al dragón, se familiarizaron con sus temperamentos, observando fisuras en el revestimiento, cambios en el tono de la llama y temblores en los muñones que señalaban un fallo inminente. Desarrollaron una profunda experiencia en mantenerse con vida. Soportaron la maquinaria. Sin embargo, ¿podrían soportar a los individuos que la controlaban? ¿Recuerdan las 10 muertes a las que me referí aquella mañana de verano de 1892? Estamos a punto de descubrir las consecuencias, cuando los obreros, habiendo perfeccionado la ocupación más peligrosa de América, deciden que merecen representación.
Posteriormente llegó el día en que todo se desmoronó. Acero y sangre, 6 de julio de 1892, Homestead, Pensilvania. Poco después de las 4:00 a.m., un par de barcazas eran remolcadas río arriba por el río Monongahela, dirigiéndose a la planta de Homestead de la Carnegie Steel Company, que era una de las instalaciones de producción de acero más grandes del mundo. A bordo iban agentes de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, equipados con rifles Winchester. Su misión, proteger a los trabajadores de reemplazo que el presidente de Carnegie, Henry Clay Frick, pretendía introducir para reanudar las operaciones en las fábricas. Convertidores Bessemer y desmantelar la Asociación Amalgamada de Trabajadores del Hierro y el Acero, reconocida como el sindicato laboral más influyente en la industria estadounidense. Esperándolos en la orilla del río había 10,000 trabajadores siderúrgicos, junto con sus familiares y la mitad de la población de Homestead. Ellos también estaban armados. Los eventos subsiguientes resultarían en 10 muertes y paralizarían el movimiento sindical en el sector siderúrgico estadounidense durante los siguientes 26 años. Esta narrativa no se centra en un convertidor defectuoso. En cambio, relata la lucha de los hombres que lo operaban mientras resistían un sistema que los oprimía. Volvamos medio año atrás. A principios de 1892, Carnegie Steel logró ganancias sin precedentes, con $4.5 millones en beneficios el año anterior. Esta fue una cantidad asombrosa. El propio Carnegie declaró célebremente: ¿Ha habido alguna vez un negocio como este? Sin embargo, Carnegie y Frick seguían descontentos. Los hábiles trabajadores de Homestead, que pertenecían a la Amalgamated Association, habían conseguido un acuerdo en 1889 que vinculaba sus ganancias directamente a los precios del acero. A medida que aumentaban los valores del acero, también lo hacía su salario. La fuerza laboral poseía una influencia significativa. Tenían voz y voto activos. Y Carnegie, a pesar de su imagen pública como defensor de los trabajadores, Frick buscó suprimir sus voces. Actuó como el hombre fuerte. Anteriormente había desmantelado sindicatos en las operaciones de coque de Carnegie en 2 ocasiones. Estos incidentes ocurrieron en 1884 y 1891, empleando trabajadores de reemplazo inmigrantes y agentes de Pinkerton. Homestead ahora enfrentaba el mismo destino. Para enero de 1892, con el acuerdo de 3 años del sindicato a punto de finalizar, Carnegie Steel propuso una reducción salarial del 18% para 325 miembros del personal. Esta medida no se debió a las dificultades financieras de la empresa, sino a la intención de Frick de enviar un mensaje claro. El sindicato rechazó la propuesta, lo que llevó a un estancamiento en las discusiones. Ese junio, Frick presentó una demanda final: aceptar el recorte salarial antes del 24 de junio, o se relacionaría únicamente con los empleados individualmente, sin pasar por el sindicato. El sindicato se mantuvo firme. El 25 de junio, Frick declaró el fin de todas las negociaciones. Para el 28 de junio, había prohibido la entrada a todos los empleados a las instalaciones. Posteriormente, erigió una barrera de 3 millas de largo y 12 pies de alto, coronada con alambre de púas. Esta barrera rodeaba toda la fábrica, con ranuras de observación a distancias constantes y aberturas para armas de fuego. Los trabajadores la apodaron rápidamente Fuerte Frick. El periódico regional informó:
El problema era menos una disputa salarial y más un asalto a la organización laboral. La estrategia de Frick era sencilla: agotar sus recursos, introducir trabajadores de reemplazo y reactivar los convertidores para demostrar la falta de importancia del sindicato. Había tenido éxito con esta táctica anteriormente. Creía que produciría resultados similares. Sin embargo, Homestead presentaba una situación única. La comunidad dependía en gran medida de la fábrica. Casi todos los hogares tenían un pariente masculino empleado allí. Los expertos operadores de Bessemer, incluidos sopladores, fundidores y laminadores, aquellos verdaderamente competentes en el manejo de los convertidores, eran leales incondicionales del sindicato. Sin su experiencia, Frick no pudo producir acero, independientemente del número de agentes de Pinkerton que contratara. Los empleados, conscientes de las acciones pasadas de Frick, se prepararon. Tomaron el mando de la localidad. Colocaron centinelas a lo largo de las orillas del río y en puntos elevados, estableciendo una red telegráfica para observar los depósitos ferroviarios y los movimientos fluviales. Cuando Frick intentó desplegar alguaciles adjuntos para salvaguardar las instalaciones, los trabajadores los expulsaron de la comunidad. Frick intensificó sus esfuerzos el 5 de julio. Contrató a 300 agentes de Pinkerton, formando efectivamente una fuerza militar privada. Desde 1876, los Pinkerton habían estado involucrados en 70 conflictos industriales, siempre poniéndose del lado de los empleadores e invariablemente recurriendo a la violencia. Un número significativo de los agentes reclutados para Homestead eran recién contratados, reclutados en pensiones y compensados con $2.50 diarios. Se les informó que servirían como guardias. No se les informó que entrarían en una zona de conflicto. A las 10:30 p.m. del 5 de julio, los hombres de Pinkerton se embarcaron en 2 barcazas en el río Ohio, que luego fueron remolcadas río arriba hacia Homestead. Recibieron armas de fuego e insignias que decían Vigilante Carnegie Company Limited. Los trabajadores estaban al tanto de su inminente llegada. Informantes en Pittsburgh habían enviado telegramas anticipados. A las 4 a.m. del 6 de julio, cuando las barcazas atracaron en Homestead, una multitud de 10,000 personas se había reunido en la orilla. Los eventos subsiguientes se convertirían en el enfrentamiento industrial más violento en los anales estadounidenses. Los agentes de Pinkerton intentaron desembarcar. Tras un grito de advertencia de un trabajador, sonó un disparo. El tirador inicial sigue siendo desconocido, pero en cuestión de momentos, ambas facciones comenzaron a intercambiar disparos. William Foy, un trabajador siderúrgico, sufrió heridas y el capitán de los Pinkerton cayó. Los agentes de Pinkerton se retiraron a sus barcazas, transformando Homestead en una zona de guerra durante las siguientes 13 horas. Los trabajadores emplearon todos los medios disponibles en su lucha. Impulsaron un vagón de carga en llamas hacia las barcazas con el objetivo de incendiarlas. Un cañón de latón de 20 libras fue arrastrado a la orilla del río y disparado contra las embarcaciones. Para asegurar su hundimiento, también lanzaron dinamita. Se vertió petróleo en el río en un intento de prenderle fuego.
El propietario de una ferretería local contribuyó con todo su suministro de municiones, que los trabajadores transportaron al frente usando carretillas. Mientras tanto, los agentes de Pinkerton, confinados en sus barcazas, abrieron troneras en los cascos y respondieron con disparos. Varios agentes, superados por el pánico, intentaron nadar hasta la orilla del río. Otros se congregaron en la barcaza más lejana, reacios a seguir combatiendo. A las 5 de la tarde, los Pinkerton capitularon, señalando su rendición con una bandera blanca. Las condiciones eran claras. Los agentes debían desarmarse y marcharse sin incidentes. Los trabajadores consintieron, prometiendo su seguridad. Hugh O'Donnell, un destacado líder de la huelga, prometió que no se les haría daño a los agentes. Sin embargo, esta promesa resultó ser un engaño impulsado por la furia. A la llegada de los Pinkerton a la orilla, desarmados, vencidos y heridos, la multitud reunida se volvió hostil. Hombres, mujeres y niños los asaltaron, golpeándolos con puños, garrotes y piedras. Soportaron patadas y escupitajos, mientras eran obligados a pasar por un pasillo de castigo por las calles de Homestead. Un agente perdió un ojo, mientras que otro fue desnudado y arrojado al río. Algunos apenas llegaron vivos al juzgado del pueblo, donde los funcionarios locales les brindaron la escasa defensa que pudieron. Al final del conflicto, 7 trabajadores y 3 agentes de Pinkerton habían perecido. Decenas más sufrieron heridas. Las 2 barcazas fueron saqueadas y luego incendiadas, dejadas humeando en la orilla del río como piras funerarias. El triunfo fue efímero. Apenas 4 días después, el gobernador de Pensilvania, Robert Patterson, desplegó 8.500 soldados de la Guardia Nacional. Este despliegue representó la mayor ocupación militar de una ciudad estadounidense desde la era de la Reconstrucción. Su misión era asegurar Homestead y salvaguardar los bienes de Carnegie. La ciudad fue sometida a la ley marcial, con soldados armados con bayonetas patrullando sus calles. Se colocaron ametralladoras estratégicamente en el terreno elevado con vistas a la fábrica. Con el respaldo de la protección militar armada, Frick procedió a introducir rompehuelgas. Leyendo aquí, numerosos individuos, predominantemente afroamericanos, del sur rural, desesperados por empleo y dispuestos a cruzar el piquete debido a su exclusión de la membresía sindical, observaron cómo la fábrica reanudaba sus operaciones y los convertidores Bessemer se reencendían con un rugido. Observando desde detrás de las bayonetas, los trabajadores comprendieron que su causa estaba perdida. La huelga persistió durante todo el verano y hasta el otoño, pero sin el control de la fábrica o la capacidad de detener la producción, el sindicato no tenía poder de negociación. Se presentaron acusaciones penales contra los líderes de la huelga. 33 individuos enfrentaron acusaciones de traición, conspiración y asesinato. Aunque la mayoría fueron finalmente absueltos, estos conflictos legales agotaron los fondos del sindicato y encarcelaron a su liderazgo, aislándolos de la membresía general. El golpe decisivo llegó el 23 de julio. Alexander Berkman, un anarquista ruso sin vínculos con el sindicato, intentó asesinar a Henry Clay Frick en su oficina de Pittsburgh. Berkman disparó a Frick 2 veces y lo apuñaló repetidamente antes de ser dominado. Frick sobrevivió y la simpatía del público, que momentáneamente había favorecido a los trabajadores tras el incidente de Pinkerton, se desvaneció al instante.
Los trabajadores en huelga fueron vinculados con el anarquismo, el terrorismo y el desorden. Los periódicos los condenaron y los políticos denunciaron públicamente sus acciones. El destino de la Amalgamated Association estaba sellado. Para noviembre, la huelga había fracasado. Los trabajadores votaron a favor de levantar todas las restricciones de empleo en Carnegie Steel y el sindicato reconoció la derrota. Frick declaró: bajo ninguna circunstancia tendremos más tratos con la Amalgamated Association como organización. Esta decisión es irreversible. La membresía en la Amalgamated Association disminuyó drásticamente, cayendo de 24,000 a 10,000 para 1894 y aún más a 6,300 para 1909. Los salarios de los trabajadores Bessemer altamente cualificados, aquellos que más vigorosamente habían apoyado al sindicato, disminuyeron un 20% entre 1892 y 1907. Al mismo tiempo, sus turnos de trabajo se extendieron de 8 a 12 horas. Durante los siguientes 9 años, las ganancias de Carnegie se dispararon a $106 millones. La huelga de Homestead sirvió como una dura advertencia, ilustrando no las ganancias potenciales para los trabajadores, sino más bien las profundas pérdidas que podían sufrir durante 26 años, hasta los meses finales de la Primera Guerra Mundial en 1918. Los esfuerzos de sindicalización dentro de la industria siderúrgica fueron prácticamente inexistentes. Una canción en particular ganó gran popularidad en toda América tras los sucesos de Homestead. Esta canción se titulaba Father Was Killed by the Pinkerton Men. Mi padre fue asesinado por los hombres de Pinkerton. Sus versos iniciales relataban: en un pueblo de Pensilvania, no hace mucho tiempo, los trabajadores se declararon en huelga contra un recorte en sus salarios. Su rico empleador, a pesar de su fachada filantrópica, había cerrado las fábricas hasta que el hambre los obligó a ceder. Lucharon por sus hogares y su derecho a existir donde habían trabajado durante tanto tiempo. Pero antes de que terminara el día, algunos habían caído. El convertidor Bessemer siguió operativo, una fuerza insaciable. Para 1906 se habían erigido estructuras impresionantes. Anualmente, los convertidores Bessemer estadounidenses generaban 12 millones de toneladas de acero, lo que representaba el 52% de toda la producción de acero en los Estados Unidos. Ese periodo representó el cenit. Después, las cifras de producción comenzaron a caer. No porque el convertidor dejara de funcionar, sino debido al advenimiento de una tecnología más avanzada. Sin embargo, surge una pregunta sin respuesta. Si el convertidor Bessemer era tan innovador, lucrativo y vital para la construcción de Estados Unidos, ¿por qué Carnegie los desmanteló de sus fábricas incluso cuando seguían generando ganancias? La explicación ilumina la filosofía estadounidense de progreso: el horno de hogar abierto. Aunque introducido en la década de 1800 y perfeccionado en las décadas de 1890 y 1900, proporcionaba una capacidad que el convertidor Bessemer no podía. Control preciso. El método de hogar abierto requería más tiempo, 6 horas en comparación con 20 minutos, pero permitía a químicos e ingenieros modificar la composición del acero durante el proceso de fusión, incluso permitiendo la adición de chatarra de acero. Se hizo posible regular con precisión los niveles de carbono. Esto permitió la producción de grados de acero superiores con una calidad mejorada y uniforme. El propio Andrew Carnegie
reconoció esta transformación inminente. Para 1890, su instalación de Homestead operaba 16 hornos de hogar abierto simultáneamente con sus convertidores Bessemer. Cada horno producía toneladas de acero en un periodo de 6 horas. Cuando Carnegie decidió un avance tecnológico, actuó sin demora. Retiró los convertidores Bessemer a pesar de su continua funcionalidad y rentabilidad, e instaló capacidad adicional de hogar abierto. Los desembolsos financieros inmediatos no fueron un impedimento. Maximizar la eficiencia era el objetivo final. Para la década de 1930, el convertidor Bessemer se había vuelto obsoleto. El último convertidor Bessemer comercialmente activo en los Estados Unidos. Un aparato de 10 toneladas construido en 1930 en la A.M. Byers Company en Ambridge, Pennsylvania, cesó sus operaciones en 1968. Actualmente sirve como monumento histórico en Pittsburgh. Este artefacto de acero de 20 pies se erige como un vestigio de la maquinaria que construyó la América industrial. Sin embargo, detallemos sus logros específicos. En 1840, Estados Unidos poseía 3.326 millas de vía férrea. Para 1860, esta cifra había aumentado a 30.600 millas, una distancia suficiente para rodear todo el globo. Para el año 1900, después de 2 décadas de fabricar rieles de acero Bessemer, Estados Unidos había instalado suficiente vía férrea para rodear la Tierra 10 veces. Cada segmento de esa vía consistía en acero Bessemer, que era intrínsecamente más robusto que el hierro, más económico que el hierro forjado, y presumía de una vida útil de 18 años en lugar de solo 2. Los rieles de hierro se fracturarían bajo el estrés de una locomotora en cuestión de meses, mientras que los rieles de acero podían soportar tal impacto durante casi 2 décadas. Las redes ferroviarias interconectaron la nación. Mercancías, personas, correspondencia y datos, todo transportado con mayor velocidad. La duración del viaje de Nueva York a Washington, D.C. se redujo de 5 días en diligencia a un solo día en tren. Esto fue significativamente ayudado por el ferrocarril transcontinental. El ferrocarril, terminado en 1869, estableció un enlace entre las costas atlántica y pacífica. Centros urbanos como Chicago, Kansas City y Denver se transformaron rápidamente de asentamientos fronterizos en importantes centros industriales. Gracias a la accesibilidad proporcionada por los trenes, la inmigración experimentó un aumento dramático a medida que los barcos de vapor transportaban a millones a Ellis Island y los trenes los llevaban posteriormente tierra adentro. La sociedad experimentó lo que los historiadores denominan compresión espacio-tiempo, caracterizada por la reducción de los tiempos de viaje y la disminución de la relevancia de la distancia geográfica. Los territorios occidentales se hicieron accesibles y Estados Unidos consolidó su posición como potencia continental, todo ello gracias a los rieles de acero. Además, su impacto se extendió más allá de los ferrocarriles. El acero producido por los convertidores Bessemer fue fundamental en la construcción del puente de Brooklyn, que se finalizó en 1883 después de 14 años de construcción. Ahora, aquí hay un detalle que podría asombrarte.
Washington Roebling, el ingeniero jefe, se mostró reacio a emplear acero Bessemer. Se resistió activamente a su uso, favoreciendo el acero de crisol, un material costoso y meticulosamente elaborado que había ganado confianza durante muchas generaciones. Sin embargo, Andrew Carnegie defendió personalmente el Bessemer, afirmando su resistencia adecuada y su precio significativamente más bajo. Roebling finalmente cedió, albergando ansiedades sobre la decisión durante años después. Su aprensión fue infundada. El puente resistió y sigue en pie hoy. El acero Bessemer demostró su resiliencia a lo largo de la historia. Este material se utilizó en la construcción de los primeros rascacielos, como el Home Insurance Building en Chicago en 1885, que fue el primer rascacielos con estructura de acero. También formó la estructura del Flatiron Building en Nueva York. También fue responsable de la construcción del edificio Woolworth, que ostentó el título de la estructura más alta del mundo desde 1913 hasta 1930. Antes del advenimiento de las estructuras de acero, la altura de los edificios estaba limitada por la resistencia inherente de sus muros de mampostería. Con el acero, la única limitación se convirtió en la ambición humana. Además, se empleó en la fabricación de los buques de guerra de la Gran Flota Blanca. Proporcionó el blindaje para acorazados y las calderas de vapor para locomotoras. También fabricó los engranajes, ejes y diversos mecanismos industriales que impulsaban las fábricas en toda la nación. Para 1900, Carnegie Steel por sí sola fabricaba un volumen de acero mayor que todo el Imperio Británico. El joven de Escocia, que comenzó su carrera como operador de telégrafo, se había convertido ahora en el individuo más rico de América. Esta empresa fue responsable de generar el 25% del suministro mundial de acero. Antes del proceso Bessemer, el acero tenía un precio de 40 libras esterlinas por tonelada. Tras su introducción, el costo se desplomó a 7 libras. En consecuencia, la construcción de puentes y rascacielos no solo se volvió factible, se volvieron económicamente viables. El horizonte urbano se transformó. El entorno físico experimentó una alteración significativa. El desarrollo de Estados Unidos se basó fundamentalmente en el acero Bessemer. Sin embargo, debemos reconocer el verdadero precio. En el condado de Allegheny, Pennsylvania, esta región, que abarca Pittsburgh y sirve como núcleo de la fabricación de acero estadounidense, vio un estudio realizado entre julio de 1906 y junio de 1907, que informó que 526 trabajadores perecieron en accidentes industriales en un solo año. Entre estas fatalidades, 125 eran trabajadores del acero. Esto representa un solo condado durante un año. Además, estas cifras solo tienen en cuenta las muertes documentadas oficialmente. Las lesiones no mortales y las enfermedades pulmonares no registradas causadas por el polvo de sílice. Hombres que llegaban a los 40 con cuerpos devastados por el calor, turnos exigentes y el esfuerzo constante no eran monitoreados. Aparecían en las estadísticas de pobreza, no en la documentación de seguridad industrial. No había sensores para detener el convertidor en caso de mal funcionamiento. No existían paradas automáticas ni tampoco regulaciones de OSHA, ya que OSHA no se establecería hasta 1970. El único mecanismo de seguridad dependía de la intuición del operador. Sin embargo, después de 12 horas de trabajo, ese instinto a menudo resultaba insuficiente.
Un estudio de 1910 reveló que el proceso Bessemer presentaba la tasa de mortalidad más alta en todos los sectores de la industria del acero. Para 1915, un líder de la industria del acero admitió que las técnicas de producción contemporáneas, como el convertidor Bessemer, habían transformado las operaciones de los altos hornos en una profesión extremadamente peligrosa, a pesar de su relativa seguridad anterior. La implacable búsqueda de la eficiencia, ejemplificada por la exigente filosofía de Carnegie, había convertido las acerías en entornos letales. Los convertidores Bessemer ya no se construyen. Esta práctica cesó hace más de 5 décadas. El proceso de oxígeno básico, que debutó en la década de 1950, realiza todas las tareas del método Bessemer, pero con mayor velocidad, limpieza y seguridad. Además, los hornos de arco eléctrico ofrecen una forma más eficiente de reciclar chatarra de acero. Aunque el dragón ya no existe, cada puente que cruzas, cada estructura de acero en la que entras y cada ferrocarril que aún transporta mercancías por todo el país debe su existencia a las posibilidades demostradas por el convertidor Bessemer. Estableció que la producción de acero era factible a escala industrial, que Estados Unidos podía superar la producción mundial y que lograr lo aparentemente imposible, unir un continente en una nación cohesiva, era simplemente una cuestión de magnitud y determinación. Los individuos que alimentaron este dragón pagaron un alto precio. Soportaron jornadas laborales de 12 horas bajo un calor sofocante, ganando solo 10 semanales. Sufrieron la pérdida de dedos, manos y ojos. Enterraron a colegas. Muchos estaban agotados a los 40 años y fallecían a los 50. Cuando intentaron resistir, buscando una mayor seguridad, un salario equitativo y voz en sus condiciones, se encontraron con los Pinkerton y la Guardia Nacional. ¿Estaba justificado tal sacrificio? El acero que forjó una nación, contrastado con las vidas perdidas en su creación. Esta no es una pregunta con una resolución simple. Los convertidores mismos han desaparecido. Actualmente la última unidad restante se exhibe detrás de un cristal en un museo de Pittsburgh, un huevo de acero remachado de 10 toneladas, ahora silencioso e inerte. Sin embargo, el acero que produjo, ese mismo acero impregna nuestro mundo. Se encuentra en la presa Hoover, el puente Golden Gate, los rascacielos de Manhattan y las redes ferroviarias del Medio Oeste. El aparato puede estar desmantelado, pero su legado perdura. Cuando observamos el mundo contemporáneo, percibimos el avance. Observamos centros urbanos, extensas carreteras, centros de viajes aéreos y vastas redes eléctricas. Somos testigos de las estructuras fundamentales de la civilización. Sin embargo, bajo esta apariencia, al examinar más de cerca, se pueden discernir los espectros de los individuos que la forjaron. Percibirás a los sopladores Bessemer, quienes monitoreaban meticulosamente la llama y determinaban el instante preciso. Te encontrarás con los operadores de cuchara que vertían 30 toneladas de acero líquido, esperando que las cadenas resistieran. También recordarás a los trabajadores de Homestead que lucharon contra los Pinkerton a lo largo de la orilla del río y lo perdieron todo. Tales individuos y maquinaria ya no se producen, ni el equipo ni la mano de obra. El avance tiene un costo.
Ellos saldaron esa deuda por completo.